líneas de investigación anteriores. Fue miembro del Comité Técnico de Distritación 2004-2005 para el Instituto Federal Electoral y ha sido consultor de varias empresas públicas y privadas. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Así que démosle la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Gutiérrez Andrade. Bien. A continuación tendremos el trabajo de ingreso del señor doctor Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, modelo matemático para el proceso de redistribución electoral. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en esta Academia Mexicana de Ciencias de Sistemas. Y bueno, voy a presentar el trabajo que ya mencionó usted. Me voy a permitir pararme. No sé, me gusta más estar parado. Bueno, este trabajo es una aplicación muy interesante de la investigación de operaciones, de sistemas y de todo este conglomerado al proceso de distritación electoral. Tiene entre las cosas que son muy bonitas de este trabajo es que, yo estoy muy orgulloso de él, que actualmente los distritos electorales con los que nosotros votamos fueron hechos con este trabajo. No es totalmente mío, sino fue de un grupo muy grande de gente, pero bueno, al cual yo pertenecía, ¿no? Entonces, el contenido de la presentación, primero voy a hablar del problema de distritación electoral, después un modelo matemático para el problema de distritación, el algoritmo recocido simulado para resolver el problema, un ejemplo para el estado de Colima, un ejemplo nada más en el cual vemos cómo trabaja todo este aparato y algunos resultados de la distritación 2004-2005, que es la que actualmente está vigente. Bueno, este es el estado de Colima. Este es el estado de Colima y según la Constitución le pertenecen 2 distritos electorales. Bueno, lo que queremos es dividir ese estado en 2 partes, ¿verdad? Pero 2 partes que tengan ciertas características. Por ejemplo, si la dividimos en la parte que aparece ahí en guinda y en café, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Este o el que aparece allá a la izquierda, a la derecha, o este abajo a la izquierda o aquel abajo a la derecha? ¿Cuál de todos es mejor? Bueno, pues la verdad depende de cuáles sean los objetivos de nuestra división. Entonces lo que queremos es dividir el estado en 2 partes y otros estados de la República como el Estado de México que se le asignan 40 distritos electorales, dividirlo en 40 partes, ¿verdad? De tal manera que tengan ciertas características. Bueno, esas características tienen que ver con este acuerdo, con el acuerdo del Consejo General del IFE, que es el CG 104 del 2004, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿qué dice ese acuerdo? Bueno, una de las cosas que dice ese acuerdo es que los distritos se deberán conformar íntegramente con una sola entidad federativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no puedo tener distritos en los cuales tengamos partes en un estado de la República y otra parte en otro estado de la República, sino todos ellos tienen que estar totalmente contenidos en alguna entidad federativa. ¿Sí? Pero según el artículo 53 de la Constitución, México está dividido en 300 distritos electorales. O sea, hay 300 representantes de cada uno de esos distritos que son votados, ¿verdad? Bueno, en esta tabla aparece el número de distritos que le toca a cada una de las entidades federativas y generalmente tiene que ver con el tamaño de la población. Entre mayor población tenga un estado de la República, pues le corresponden más distritos electorales. De tal manera que podemos ver aquí que, por ejemplo, en Baja California Sur, aquí dice
nuevos y actuales. Los nuevos son los que ahora son actuales, en aquella época los actuales eran los anteriores. Entonces nuevos le corresponden 2 a Baja California Sur, actualmente a Colima le corresponden 2 y así sucesivamente hasta el Estado de México, que le corresponden 40 distritos electorales. Y lo que se hace es, se toma la población total y se divide entre 300, ¿sí? Todas las partes enteras se les asignan a cada uno de los estados de la República. Y por ley, por ejemplo, cuando tenemos un estado como Baja California Sur que tiene pocos habitantes, por ley le corresponden 2. Entonces le da dos estados, 2 distritos electorales, tanto a Baja California, que es la que tiene pocos habitantes, y Colima, que también tiene pocos habitantes. Y el resto se prorratea, ¿no? Se toma de esa parte entera, luego se toma la parte fraccional, que le llaman el resto mayor, y se ordenan por resto mayor. Entonces al primero que tiene el resto mayor más grande, se le asigna un distrito más, y así sucesivamente, hasta que se agotan los 300 distritos. Esa cuenta nos da los valores que aparecen aquí, ¿sí? Si yo sumo todos esos valores, serían 300. Bueno, ahora, ¿con qué características se debe formar un distrito electoral? Bueno, se debe formar con parte del acuerdo 3. Lo que queremos es que la población que tenga cada distrito electoral sea más o menos la misma, ¿sí? O sea, de la población total de la República Mexicana, si la dividimos entre 300, esa sería la población objetivo a la cual debo de llegar, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces tenemos 2 tipos de media. Como vamos a hacer distritos por entidad federativa, pues hay entidades federativas que tienen pocos habitantes o entidades federativas que tienen muchos habitantes. Entonces, si la diferencia del valor absoluto entre la media estatal, o sea, la media de la población del estado dividido entre los distritos que le tocan, sería la media estatal, entre la media nacional, que sería la población total de la República Mexicana, entre 300. Si es menor del 5%, entonces vamos a tener una holgura del más o menos el 15% de la media nacional. Y si es mayor al 5% esa diferencia, entonces vamos a tener una holgura nada más del 10%. Entonces, todos los distritos electorales se tienen que hacer para que estén dentro del acuerdo. Deben estar, en el primer caso, más o menos el 15% de la media estatal, y en el segundo caso, más o menos el 10% de la media estatal también. Por ejemplo, si tenemos Colima, que le corresponden 2 distritos, entonces su población total es de 542.627 habitantes según el censo del 2000, en el conteo, bueno, no en el conteo, sino en el ajuste que hicieron en 2005. Estos son datos oficiales de INEGI. Le corresponden 542.627. Si lo dividimos entre 2, ¿verdad?, tendríamos, los distritos deberían de ser de 271.313. Entonces, si yo hago 2 distritos de ese tamaño, estoy totalmente dentro de norma. Pero no es posible porque aquí se maneja por secciones. El IFE maneja secciones y cada sección tiene una cantidad de habitantes. Entonces, una sección completita va a entrar a un distrito o va a salir de un distrito, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos tener exactamente 271.313 en uno de los distritos y 314 en el otro, sino que debe haber una holgura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está el 16% de la media nacional, la diferencia entre la media estatal y la media nacional, que es 324.945. Por lo tanto, según el acuerdo anterior, va a tener una holgura de más o menos el 10% de la media nacional. ¿Sí? Entonces, distritos dentro de norma en Colima estarían entre 238.819 y 303.808. Entonces, si se hacen 2 distritos en ese rango, se dice que están dentro del acuerdo, y si no, no. Por ejemplo, para Aguascalientes. Aguascalientes tiene 944.285
habitantes.